Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico que a todos y a todas nos enamora. Y el vídeo de hoy lo voy a dedicar a uno de los grandes maestros de la fotografía en color, Saul Leiter. Tal vez no sea uno de los fotógrafos más conocidos, más populares, pero su trabajo creo que es muy interesante y los que conocéis su trabajo, sus fotografías, seguro que admiráis bastante la obra de Saul Leiter. Aquí vemos a Saul Leiter realizando una fotografía o un autorretrato con una de sus cámaras, con una de las cámaras que utilizaba. Él utilizaba Graflex, utilizaba también Leica, utilizaba también Argus a lo largo de su vida como fotógrafo. Saul Leiter, que nació en 1923, que fue fotógrafo, pero también fue pintor. De hecho, en principio, su pasión, su gran pasión, era la pintura, más que la fotografía. Pertenecía a una familia muy religiosa, judía. Él estudió teología, pero su pasión por el arte le hizo abandonar la teología, irse a Nueva York en 1946 y sumergirse en el mundo artístico, principalmente acercándose a la pintura, al expresionismo abstracto, pero luego acercándose a la fotografía hasta dedicarse profesionalmente a la fotografía, como fotógrafo principalmente de moda. Fijaos, la influencia de la pintura en su obra fotográfica es fundamental, es súper importante. Aquí estamos viendo a la derecha una de sus pinturas y a la izquierda una de sus fotografías. Fijaos, ¿no? Lo que nos recuerda sus imágenes, su obra pictórica, desde luego, al expresionismo abstracto, y su obra fotográfica también se ve influida por la pintura, por esa búsqueda de la abstracción, por esa búsqueda también del color, de las atmósferas. Más que fotografiar algo importante, un momento decisivo, él iba a fotografiar guiado por la búsqueda de la abstracción, de las capas en la fotografía. Es muy interesante la obra de Saul Leiter porque es uno de esos fotógrafos que nos amplía la visión, que amplía el abanico de lo fotografiable, el abanico de cómo utilizar la cámara fotográfica. Fijaos, con imágenes tan interesantes como la que estamos viendo, esta fotografía de la izquierda. Saul Leiter es conocido fundamentalmente por su fotografía en color. Hay que decir que fue conocido ya casi en sus momentos últimos de vida. Es un fotógrafo reconocido ya a una edad bastante avanzada y sus imágenes, a pesar de ese hecho, ¿no? A pesar de que su obra pasó desapercibido durante muchas décadas, yo creo que son fotografías muy interesantes, unas fotografías muy potentes a nivel visual, a nivel de colores, con esa búsqueda del color. Fijaos, esta imagen, ¿no? Tan interesante donde ve pasar a esta mujer con ese paraguas rojo y fijaos cómo utiliza ese punto de color para conseguir una fotografía muy equilibrada, muy dinámica, con ese fondo de esa calle nevada, seguramente esa calle de Nueva York donde realizó la mayoría de sus fotografías y siempre esa sensación un poco envolvente, un poquito onírica, atmosférica de sus imágenes, donde muchas veces no está todo nítido, hay una especie de bruma en sus fotografías y forma parte de la personalidad de Saul Leiter. Fijaos, ¿no? Él utilizaba la Leica fundamentalmente, utilizaba también Argus y utilizaba muchas veces fotografías de alguna manera, sin preparar. Sus fotografías de calle, sus fotografías son bastante espontáneas. Utilizaba, incluso jugaba con el enfoque. Muchas de sus fotografías no están completamente nítidas o coloca elementos cristales que provocan que la fotografía quede difuminada, ¿no? Aquí vemos
esta imagen, esta fotografía que realizó en París, que prácticamente podría ser como una especie de pintura un poquito impresionista, donde no hay una nitidez brutal, ¿no? Hay una imagen con colores tenues, con colores bastante apagados en esta fotografía de Saul Leiter y vemos cómo se refleja ahí en el espejo, en la cristalera, una fotografía realizada desde fuera, tal vez una cafetería, y Saul Leiter se refleja un poquito en el cristal dentro de esta imagen. Saul Leiter juega mucho con la fragmentación, con las capas, coloca muchas veces elementos a través de su fotografía, fotografía a través de cristales, fotografía a través de ventanas, a través de puertas, por ejemplo, de los coches, superficies mojadas, superficies con vaho, ¿no? Yo creo que es muy utilizado ese recurso estético, ¿no? Y eso crea una imagen fragmentada, una imagen por capas, una imagen donde muchas veces los elementos en primer plano están desenfocados y eso genera bastante profundidad en sus imágenes. Igualmente, esa falta de nitidez por esos elementos que aparecen en el encuadre crea esa sensación de abstracción, de falta de realismo muchas veces de sus fotografías que lo acercan en muchos casos a la pintura, ¿no? Esta fotografía realizada desde dentro de un automóvil igualmente, hay un cristal de por medio, está la nieve, ¿no? El vaho en ese cristal que provoca ese efecto, llamémosle tal vez pictórico, que, que utiliza Saul Leiter muchas veces y es una característica muy interesante, muy utilizada. Fijaos, otra vez vemos ahí el encuadre, en este caso no es esa nieve, no hay ese vaho, pero sí vemos un encuadre donde hay elementos en primer plano desenfocados, vemos como una especie de ventana, ¿no? A través de la que nos asomamos y ese elemento le otorga a la imagen como mayor profundidad, mayor dinamismo, en este caso buscando fundamentalmente el color, ¿no? Vemos esa mano bueno, que medio se asoma a través del cristal de ese coche que está enfrente y fundamentalmente destaca la mano y destaca tal vez el color, ¿no? Ese rojo, ese amarillo de sus imágenes, ¿no? Hay que decir que Saul Leiter utilizó el color en su fotografía personal cuando el color todavía no estaba utilizándose en la fotografía artística o lo utilizaban pocos fotógrafos. En ese sentido, fue un pionero de la fotografía en color, aunque también, como vamos a ver, realizó fotografías en blanco y negro igualmente bastante interesantes, bastante potentes. Fijaos, otra vez vemos ahí Saul Leiter otra vez fotografiando desde fuera de un espacio, ¿no? Desde fuera de la cafetería. Y vemos también muchos reflejos en ese cristal que se asoman, un autobús que pasa, ese hombre que está hablando por teléfono, ¿no? Cómo se mezcla lo que está dentro de la cafetería con lo que está fuera de la cafetería. Otra imagen donde utiliza igualmente ese juego con espejos, con vidrios, con cristales, a través de los cuales fotografía y siempre consiguiendo, ¿no? Siempre consiguiendo esa abstracción que buscaba en sus imágenes, ¿no? Hay veces que utiliza la atmósfera, el tiempo, el vaho, la nieve, y hay otras veces que juega con los cristales cuando la atmósfera bueno, en ese sentido es diferente, ¿no? En este caso, bueno, pues con un tiempo bastante normal, buena temperatura, buen clima, pero utiliza el recurso también, ¿no? Para complicar la fotografía, para añadirle capas a esa imagen. Saul Leiter y siempre o casi siempre Nueva York como escenario de sus fotografías, pero realmente lo que hemos dicho, lo que he dicho al principio, no es una fotografía documental. No vemos muchas veces lo que está pasando. Realmente es una excusa para utilizar la fotografía, para jugar con las formas, para jugar con la abstracción. No es una fotografía donde podamos ver realmente muchas veces lo que estaba pasando en la ciudad de Nueva York. Intuimos que es Nueva York, ¿no? En algunas fotografías con mayor intensidad.
Pero realmente lo que busca Saul Leiter, más que buscar lo que hemos dicho, el momento decisivo, lo que ocurriera, no documentar la vida de la ciudad, no, no, lo que él busca son las formas, es la composición, es jugar con la cámara fotográfica, fijaos aquí, ¿no? Igualmente desde detrás de una ventana y cómo aprovecha ese momento donde aparece ese hombre y aparece medio cuerpo del hombre y esa mujer en la parte superior de la fotografía. Fijaos qué interesante, ¿no? Son como dos partes, está dividida en dos esta fotografía y fotografiando a través de algo, siempre, siempre, a través de algo, a través de una ventana, a través de un espejo, a través de una puerta, siempre hay algo que distorsiona de alguna manera la fotografía, le otorga esa abstracción, esa geometría a las imágenes de Saúl Leiter, ¿no? No es un fotógrafo, ya os digo, que busque documentar lo que está ocurriendo, sino es un fotógrafo que podríamos decir más poético, se fija más en lo banal y se fija sobre todo en la estética, en buscar la abstracción, las formas, el color, siempre presentes en sus imágenes. Igual, fijaos, ¿no? Igual, otra imagen fragmentada, un cristal, un espejo que está en medio de esta imagen. Aparece, bueno, lo que parece una figura de una mujer, pero igual aparece distorsionada, ¿no? Es un poco una fotografía un tanto cubista, esta imagen de Saúl Leiter, ¿no? Y es lo que me encanta de Saúl Leiter, que te puede gustar más o menos su estilo, sus fotografías, pero que es verdad que nos hizo mirar con nuevos ojos, ¿no? Descubrir nuevas formas de utilizar la cámara fotográfica y eso es lo que me encanta de Saúl Leiter con este tipo de fotografías, ¿no? Fijaos, aquí vemos igualmente ese vaho, esa fotografía por detrás del espejo, esa calle nevada y esas fotografías donde aparece muchas veces una sensación etérea, de ensueño, las formas, los colores en sus imágenes predominantes y protagonistas en sus fotografías. Luces tenues, luces difusas, la niebla, la lluvia, la nieve presente en muchas de sus imágenes, ¿no? Él se dedicó profesionalmente a la fotografía de moda. La fotografía de moda fue lo que le dio de comer durante más de 2 décadas, trabajando para Harper's Bazaar, para Vogue, para la revista. Él realmente, las fotografías de moda no son especialmente interesantes, o por lo menos a mí no es un fotógrafo de moda que me interese. No va a pasar a la historia por sus fotografías de moda, aunque se ganó, por supuesto, la vida muy dignamente. Y aquí vemos algunas de esas fotografías, por ejemplo, para Harper's Bazaar. También es verdad que nos recuerdan, ¿no? Los colores, la paleta de colores suaves, difusas, un toque también un poquito etéreo, ¿no? Una cierta falta de nitidez en sus fotografías. Nos recuerda también a sus fotografías artísticas, llamémoslas, pero realmente veo menos interesante su trabajo de moda. Aquí fijaos, ¿no? Otra vez esas fotografías donde vemos espejos, donde vemos cristales, donde vemos reflejos, donde hay esa difusión de sus fotografías, donde vemos pues una especie de uso del expresionismo. Y hay que decir que Saul Leiter fue redescubierto o descubierto para el gran público pues a finales de los años 90, comienzos del siglo XXI, principalmente cuando la editorial Steidel le dedicó un libro titulado Early Color. Y de ahí surgieron nuevos libros, nuevas publicaciones de Saul Leiter, principalmente en Steidel, se realizaron exposiciones y ahí es cuando se descubrió su trabajo, se descubrieron esas miles de fotografías, de diapositivas que tenía en su apartamento de Nueva York y ya os digo que fue un descubrimiento tardío el de Saul Leiter y estas fotografías que estamos viendo. Se le conoce fundamentalmente por su trabajo en color, pero su trabajo en blanco y negro también me resulta muy atractivo y utilizó la fotografía en blanco y negro, o por lo menos la que he visto, la que he conocido, para fotografiar su intimidad, sus parejas, su casa.
es lo que fotografía en blanco y negro. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo de, bueno, de una de sus parejas y esta otra fotografía igual, ¿no? Curioso el uso, ¿no? Del color para fotografiar en la calle y el blanco y negro para fotografiar la intimidad, para fotografiar su aspecto más personal de Saul Leiter con estas fotografías que ya os digo me parecen también muy buenas fotografías, aunque se le conozca fundamentalmente por su trabajo en color. Yo creo que es uno de esos fotógrafos interesantes que tenemos que conocer por su uso de la estética, por su uso de la fotografía, por su uso de la abstracción, del expresionismo llevado a la fotografía. Fijaos, aquí igualmente no ocurre nada especial, nada destacado en sus imágenes, ¿no? Sino es la búsqueda de la forma, del color, de la abstracción permanente en sus fotografías. Aquí a lo mejor ese pie a la izquierda que asoma, pero realmente, ya os digo, y siempre también, como veis, fotografiando desde fuera con algo que se nos cuela en el encuadre, un cristal, muchas de sus fotografías. Y yo creo que un fotógrafo, Saul Leiter, que amplía nuestros horizontes, otro de esos fotógrafos que tenemos que conocer, que debemos conocer y que espero que a partir de este vídeo sigáis profundizando en la obra de Saul Leiter y ese estilo tan característico, tan personal, perfectamente identificable, las imágenes y las fotografías de Saul Leiter. Espero que os haya gustado, darle like, comentar, compartir. Os espero en nuevos vídeos dedicados a este maravilloso arte fotográfico en este canal Viva la Fotografía. Muchas gracias.